Oye, tío, ¿has visto esto? Sí, bueno, que sí, que son niños con máscara, pero ¿no has visto qué vergüenza dan? Mira este cómo salta. Colega, qué vergüenza, se comportan como animales, ¿no? Oye, ¿y si hacemos una quedada falsa para acosarles y tal? Que me debería preocupar más por lo de Epstein. Ah, ¿para qué? ¿Para qué? Esto es muchísimo peor. La comunidad Terian. Una comunidad que simplemente consiste en disfrazarse, en correr a cuatro patas, en ser críos buscando un grupo, o quizás no. Hace unos meses la comunidad Terian sufrió un boom de atención mediática y, sin embargo, hasta el día de hoy, la gran mayoría de personas que hablaron de esta comunidad lo hicieron desde el odio, desde la burla y desde simplemente la desinformación. Así que yo creo que ya va siendo hora de hablar un poco de esta comunidad desde un punto de vista un poquito más informativo. Y es que, aunque yo no tengo toda la verdad, sí que conozco bastante de la historia de mi propia identidad, así que me parecía importante hablar de ello. Para los que no me conozcáis, hola, soy Corus. Suelo crear contenido Terian en TikTok, pero como este vídeo iba a ser un poquito más largo, he decidido moverlo a YouTube. Vamos a tratar hoy temas que generalmente son los que considero la mayor parte de la gente que ha hablado de la comunidad al menos debería haber conocido antes de hablar de ella, como son el significado real de la teriantropía, mitos generales que han surgido, incluso parte de la historia de este término y, por supuesto, unas conclusiones generales. Vamos a ello. Si has entrado a este vídeo, probablemente la duda que tengas sea ¿qué narices es ser Terian? Y es que cuando busques qué es realmente serlo, vas a encontrarte un montón de gente diciendo es jugar, es una conexión, es sentir atracción por los animales, cuando obviamente ninguna de estas es correcta, especialmente la última. Realmente la definición de ser Terian ha ido variando bastante con el tiempo. Actualmente la definición más correcta es la siguiente, y es bastante técnica. Un Terian es un individuo que se identifica como un animal de forma involuntaria y, generalmente, parcial. Claro, tú cuando escuchas esto la primera vez lo más probable es que te quedes con una cara de muerto que dices ¿pero qué significa identificarse como algo? Bueno, pues identificarse como algo es, generalmente, creer que eres ese algo. Sí, es cierto que muchas veces en español, en vez de decir identificarse como algo, decimos identificarse con algo. Y esto ha sido parcialmente lo que ha traído cierto grado de desinformación a la comunidad hispanohablante, ya que cuando hablamos de identificarnos con algo, hablamos de sentir una conexión con ello. Y eso no es la teriantropía. De hecho, existe un término para ello llamado other-hearted. Sin embargo, cuando te identificas como algo, te consideras ese algo, aunque dentro de la teriantropía suele ser algo parcial. Sí que conlleva esa especie de identidad. Seguramente en este punto muchos os estaréis preguntando ¿y de dónde surgen estas identidades? O quizás no os lo estéis preguntando y os da igual, en cuyo caso podéis adelantar el vídeo hacia los mitos y las mentiras que han surgido. Pero por el momento vamos a hablar del origen de esta comunidad y para ello deberemos hablar también de la comunidad Otherkin. La definición de la comunidad Otherkin es actualmente muy similar a la definición que encontramos para la comunidad Terian. Las personas que se identifican como Otherkin son individuos que creen que parcialmente o totalmente son un animal o un ser mitológico. Como veis, es básicamente la misma definición que tenemos para la teriantropía. Y entonces diréis, ¿y por qué son dos comunidades distintas? Bueno, porque tienen un origen diferente. Y para explicar la teriantropía dentro de la comunidad hispanohablante, debemos hablar también de la comunidad Otherkin. Sí, en cualquier comunidad de cualquier idioma están totalmente relacionadas, pero he notado que en la comunidad hispanohablante lo están aún más. Así que por esa razón vamos a hablar de esta unión y del origen de ambas comunidades. Vamos a empezar hablando de la comunidad Otherkin, porque considero que es un poco como la madre de la comunidad Terian, aunque ambas surgen más o menos en el mismo momento en el tiempo. Nos remontamos a 1990, o alrededores. En esos años empiezan a surgir varios foros en internet. Uno de ellos, o varios de ellos, incluían a ciertas personas con identidades alternativas que se consideraban a sí mismas especialmente elfos, dragones y vampiros, es decir, animales mitológicos. Este grupo de individuos tenían una identidad muy espiritual y esto es algo muy importante a posteriori. Aunque no solamente eran identidades espirituales, sino en muchos casos también psicológicas e incluso físicas, ya que muchas de esas personas llegaron a hacerse modificaciones para poder ser más como ellos creían que debían ser.
y llegó el punto de darle un nombre, así que decidieron llamarlo Otherkind, que actualmente se ha acortado a Otherkin. Dentro de esa comunidad, aunque principalmente encontrábamos elfos, dragones y a veces vampiros, empezaron a surgir otro tipo de identidades mitológicas, como podían ser unicornios, pegasos o otros animales. Aunque también comenzaron a haber ciertas identidades de animales reales. Pero para hablar de estas identidades debemos hablar de otra comunidad, que surge en otro foro diferente. Este foro, que era llamado Alt Horror Werewolves, es el foro donde podemos situar el comienzo de la comunidad Therian. Pese a ser un foro dedicado a la discusión sobre el papel del hombre lobo dentro de películas, libros u otro tipo de contenidos, pronto se convirtió en un foro donde muchos individuos compartían su identidad y cómo se sentían. Para muchas de estas personas se trataba de una identidad que era no física, sin embargo, para muchos otros se trataba de algo físico. Y dentro de esta comunidad no había tanta espiritualidad como había en la comunidad Otherkin. En esta comunidad, pese a que la mayoría de personas se identificaban como lobos u hombres lobo, pronto empezaron a haber muchas personas que se identificaban como otros animales, generalmente reales. Y esta comunidad fue llamada la comunidad Were, de werewolf, que muchas veces era una palabra aplicada para la identidad propia. Werecat, wererabbit, werelizard. Esta comunidad fue la que podemos decir que poco a poco se fue reinventando y se convirtió en la comunidad Therian actual. Y una vez que hemos terminado con un poquito de rollo de historia, vamos a hablar de los mitos que surgieron hace unos meses sobre esta comunidad, o incluso mitos que ya estaban presentes previamente. El primero de ellos, y el más común, es cuando lo definen la teriantropía como una simple conexión. Como hemos visto, no se trata de conectar o sentirte conectado con un animal, sino que se trata de sentir que parcialmente, o para algunas personas totalmente, eres ese animal. Generalmente, para muchas personas, depende el origen de su teriantropía de la definición que le den, ya que para muchas personas cuya teriantropía es espiritual, aunque ellos a sí mismos no se vean como un animal, sí que ven su alma con la forma de ese animal. Pero, como hemos dicho, al final todo esto son descripciones personales y experiencias personales. Otro de los mitos que se extendió muchísimo cuando sucedió este maravilloso boom fue el hecho de que muchas personas decían que los Therians se comportaban como animales. Este mito, aunque puede considerarse parcialmente real, viene de un bulo o una mentira o un tipo de contenido creado solamente para llamar la atención. Y es que el boom no solamente surgió por los medios que simplemente venían a hablar con nosotros y a entrevistarnos, sino también del propio contenido de algunos creadores, ya que algunos creadores de contenido Therian hacían quadrobics y llevaban máscaras en lugares públicos, llegando incluso a incomodar a la gente. Razonablemente esto no está relacionado con ser Therian y simplemente, en su gran mayoría, eran niños creando contenido que realmente no eran conscientes del daño que estaban haciendo, tanto a sí mismos como a la comunidad, como a las personas de su alrededor. Pero no, generalmente los Therians no se comportan como animales. Otro de los mitos, y estos dos últimos les vamos a mezclar, es que se trata de niños que simplemente buscan una comunidad. Os lo juro, algún creador de contenido dijo esto y todos los demás lo cogieron y no lo llegaron a soltar nunca. Y es que, pese a tener cierta parte verídica, no es cierto, ya que cae dentro de una falacia. Porque si bien es cierto que muchísimos Therians actualmente en redes sociales son niños pequeños, porque es cierto, lo son y no podemos negar eso, la gran mayoría de ellos, y no me matéis por esto, realmente no son Therians y forman parte de esta comunidad simplemente porque, es cierto, buscan un lugar al que pertenecer. Sin embargo, esto no es algo puramente de la comunidad Therian. Y es que la comunidad Therian se ha convertido en algo extremadamente estético, aunque nunca había sido algo así. Y eso ha llamado la atención de muchísimos niños. ¿Por qué digo niños? Porque la gran mayoría de personas que recientemente han empezado a subir vídeos diciendo que son Therians son niños, que en su gran mayoría, es cierto, están jugando. Sin embargo, y aquí es donde entra esa falacia,
eso no está relacionado con ser Terian, sino más bien con el hecho de que se trate de una comunidad de personas, ya que muchísimos niños es cierto que buscan un sitio al que pertenecer y simplemente han dado con esta comunidad, pero muchos de nosotros simplemente somos Terians y hemos decidido subir contenido porque nos apetecía y no por buscar una comunidad. Y lo digo desde mi propio punto de vista, que apenas interactúo con la mía. Lo siento mucho, chicos. Razonablemente, esto lo tenemos que ligar al último mito que vamos a mencionar, y es que muchas personas creen que ser Terian es sencillamente correr a cuatro patas, es decir, hacer quadrobics, llevar máscaras, llevar colas, cuando en realidad no es así. Pero como ya hemos dicho, esta comunidad cada vez se ha vuelto más estética y al final la gran mayoría de nosotros acabamos sucumbiendo, como ya habéis visto. Pero en realidad esto otro simplemente se trata de actividades, hobbies o simplemente pues, unos accesorios que para muchas personas pueden ser algo estético, como para mí, y que para otras personas les ayuda a conectar más con su yo interior. Quería hablar también de la explosión que ha sufrido la comunidad Terian, y es que aunque surgió hace unos meses, se trata de una explosión que a día de hoy sigue afectando por los bulos que hemos desmentido. Y es que esta explosión surgió, como hemos dicho, a través de distintos vídeos virales, a través de los propios medios de comunicación difamando y mintiendo, y a través de otros creadores de contenido como estos de aquí, que hablaban de la comunidad, en la gran mayoría de casos, de una forma totalmente desinformada y ligándola a algo a lo que hace mucho ya no está ligada, como puede ser uno de los vídeos que vi que hablaba sobre que la teriantropía, mucha gente la ligaba a creencias pasadas, cuando en realidad no tiene nada que ver la teriantropía moderna con las creencias antiguas. Pero bueno, al final estas son ideas que empezaron a crear y generar una burbuja de malentendidos y de odio hacia una comunidad en la que, como ya hemos dicho, la gran mayoría de personas que se encuentran en redes son niños. Esto llevó a un acoso masivo y generalizado a esta comunidad. Yo fui una de las personas que lo vivió, pero muchos jóvenes y niños lo vivieron en persona debido a que esta atención mediática llevó a muchas personas, que me gustaría llamar psicópatas incluso, que decidieron crear carteles falsos de quedadas donde en realidad a lo que se iba era a acosar y agredir verbal y físicamente a Terians, que en su gran mayoría eran menores. Me parece muy importante mencionar esto, y aquí ya lo digo fuera de guión, ya que estamos hablando de una comunidad que íntegramente no le hace daño a nadie. Y al final sí, es cierto que es una comunidad en la que actualmente hay muchos niños, pero es una comunidad que en general siempre había sido una comunidad relativamente sana. Una comunidad que sufrió una atención negativa y mediática debido a toda esa desinformación que surgió incluso por parte de individuos dentro de las comunidades Terian y Otherkin. Y esto, para este punto, quiero hacer mención de una persona muy agradable, muy amable, que me entrevistó, con la que estuve hablando sobre este tema y que también entrevistó a otros individuos. Es importante tener en cuenta que al final la atención mediática puede ser positiva si se realiza como lo hizo esta persona. Y bueno, tendréis su canal en mi descripción, o en la descripción de este vídeo más bien dicho, porque me parece una persona de 10 y me parece muy importante la labor que hizo. Ahora, al final la atención mediática ha llevado a eso, a un odio hacia una comunidad que realmente, como habéis visto, no ha hecho nada y cuya identidad es totalmente íntegra, que no se exterioriza para hacer daño en ningún momento. Entonces, espero que este vídeo os haya resultado agradable, espero que haya sido un vídeo que no se haya hecho muy largo y espero que haya resuelto algunas de las muchas dudas que se tienen en redes sociales respecto a esta comunidad. Si queréis añadir algo o simplemente comentar algo, sed libres de hacerlo en los comentarios. Quiero finalizar diciendo que yo no me considero una educadora sobre este tema, ya que yo toda la información que sé la voy adquiriendo con el tiempo, con las correcciones y con mi propia investigación y búsqueda sobre estas identidades. Simplemente quería hacer un vídeo bastante amable, bastante fácil de ver, en el que se podía explicar de cierta manera lo que son estas identidades para aquellas personas que están muy verdes en ello. Y debemos ser conscientes de que cuando damos esta explicación de es gente que se identifica como un animal, quedamos muy vagos, de cierta manera, y eso puede llevar a que las personas no entiendan de forma completa lo que realmente es esta identidad. Pero bueno, simplemente esto era el vídeo, lo siento por hacer un tremendo ranting ahora al final.
Espero que os haya gustado. Oye, si al final esto cuela y os gusta y hay más gente que le interesa saber cosas, dadle a los comentarios. Si queréis os suscribís. No tenía pensado subir más contenido aquí, pero bueno, eso lo iremos viendo. Y pasad un muy buen día. Chao, chao.